Queratología, ¿ya? Recordarse que era el hipergrande, que era dureza, logía, que era el estudio de la grande dureza. También hicimos un pequeño monito donde dividimos la piel en sus capas, sus 3 capas, y la primera, la epidermis, en sus 5, digamos, estratos, y más o menos indicamos cómo se producía la formación de un eloma, ¿cierto? También dijimos que las durezas generalmente nosotros las conocemos como queratosis, ¿cierto? Y que es producto de una presión sobre la piel, sobre la capa más externa, sobre la epidermis, ¿cierto? Y la piel, en un mecanismo de defensa, se endurece, se engruesa, adquiere mayor volumen, y es por concentración, digamos, de las células sin núcleo y la queratina que van formando esa aglomeración. Ahora dijimos que esa queratosis, cuando son chiquitas, pequeñas, se llaman queratosis, endurecimiento. Ahora cuando la presión es más constante, más focalizada, ¿cierto?, tienden a agrandarse y se llaman hiperqueratosis, ¿cierto? Y si la presión se concentra en un punto determinado, y es absolutamente constante, ¿cierto?, esa agresión, ahí se produce un mayor endurecimiento del centro y se forma un núcleo, se forma una elosis, ¿cierto? Entonces cuando se forma ese núcleo, esa elosis, la hiperqueratosis pasa a llamarse eloma. Hasta ahí habíamos quedado, ¿cierto? Me gustaría que me hicieran alguna pregunta, si les quedó claro este concepto, porque observé que el profesor Francisco también en su diapositiva le explicó un poco el asunto, así que me da la sensación de que está más o menos claro. ¿Tienen alguna duda hasta ahora o no? No, todo eso está por mi lado, yo lo entendí bien porque lo habíamos visto también a grandes rasgos con el otro profesor. Ya, correcto. Entonces lo que hay que tener claro, sí, son con la terminología, ¿cierto? Cuando hay presión, la piel, para defenderse, genera una pequeña dureza que se llama queratosis. Vamos a dibujar acá un pedacito de piel y vamos a decir que eso sería un endurecimiento de los extractos de la piel, ¿cierto? Es como un lomito de toro. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo clínicamente como podólogo? Es que yo paso, ¿cierto?, mis dedos y voy a notar un pequeño resalte, una pequeña dureza. Se siente que la consistencia de la piel no es la misma que la piel sana. Eso lo pueden observar ustedes cuando tienen dureza en las manos, o si se tocan sus piececitos se van a fijar, sobre todo en el arco anterior. El arco anterior es, acuérdense que estaría aquí el arco anterior, donde están las cabezas de la metatarsiana. Ahí ustedes tocan y van a notar unas pequeñas resaltos, unos pequeños lomitos de toro, ¿cierto?, por decir algo, que se llaman queratosis. Y es porque hay alguna agresión. ¿Por qué se produce la agresión? Porque seguramente las cabezas de los metatarsianos están desplazadas, que lo vamos a ver eso en ortopedia después, y al chocar el pie con el suelo se produce esa agresión, ¿ya?, por una presión. Ahora, cuando esa presión dijimos que se exacerba, esto va a crecer y se va a llamar hiperqueratosis, ¿cierto? Ya también clínicamente me puedo dar cuenta porque se nota ya mucho más duro y mucho más extendido, ¿ya? Ahora, cuando la presión o la agresión se concentra en un solo punto, supongamos acá, todas las fuerzas están ahí, se están concentrando, aquí se produce un endurecimiento mucho más grande que el resto, y ahí empieza a formar lo que nosotros llamamos elosis, clavo córneo, raíz, núcleo, ¿cierto? Ahora, cuando esta hiperqueratosis genera ese núcleo, esa raíz, se pasa a llamar eloma. Entonces esa sería la cosa. Primero queratosis, pequeña dureza.
Hiperkeratosis, la dureza se extendió y se hizo más grande. La fuerza se concentró en un punto y se pasa a llamar eloma. Esto está mirado de lado. Ahora, si yo quisiese verlo, como quien dice, de arriba, vería una cosa así. Supongamos que eso es el piececito. Aquí me hace falta la patita que tienen ustedes para dibujar ya. Aquí, por ejemplo, cuando es una hiperkeratosis, yo voy a notar una cosita así. Ahí. Y clínicamente esto es rosado, el rosado natural de la piel, y aquí donde se formó esta keratosis se torna de un color medio amarillo, un poquito más claro, una consistencia que se puede distinguir fácilmente del resto, ¿cierto? Y si uno le pasa los deditos por encima va a notar que está solo levantado y que se siente que tiene mayor dureza, una mayor consistencia. Eso sería una keratosis. Ahora, si esta keratosis está más grande porque hay mayor agresión, puede formarse una cosa así, ¿cierto? Ya también aquí es rosadito y esto también es amarillito y se nota mucho más levantado. Ahora, cuando se forma el eloma, va a decir la presión se concentra, se va a notar una cosa de arriba así. ¿Se fijan? Entonces, yo voy a ver rosadito acá, amarillé, medio amarillo acá, y al medio voy a ver una concentración mucho más amarilla, inclusive ya tornándose un poco más oscura. Ahí hay un primer signo del cuadro de la hiperkeratosis que uno podría decir, es por lo que estoy observando, por la vista. Segundo, si yo tomo cualquier instrumento quirúrgico, puede ser una gubia, puede ser un punzón, cualquier cosa, y yo toco acá, voy a notar que la piel está blandita y tiene resiliencia, voy a decir, la hundo y vuelve, ¿ya? En cambio, si toco acá, se va a notar, perdón, más duro y no va a haber tanta resiliencia. Y si toco acá en el núcleo, ahí voy a notar absolutamente que eso es durísimo. Entonces, eso es keratosis pequeño, hiperkeratosis grande, y eloma es cuando esta hiperkeratosis generó un núcleo, un callo. Esto es lo que la gente conoce como callo. Entonces hay que tener cuidado nosotros como podólogos poder definir en la ficha, y el tratamiento es cuando es un callo o cuando es una dureza, o en palabras técnicas cuando es una hiperkeratosis y cuando es un eloma. Por adelantar algo, cuando es una hiperkeratosis hay que rebajarla completamente, ¿cierto? Con un bisturí, ¿cierto? Y cuando es un eloma también hay que rebajarla, pero después que esté rebajada, ¿cierto? Yo rebajé esto con el bisturí y supongamos que va a quedar así. Antiguamente estaba ahí y yo con el bisturí suavemente en pequeños trocitos lo fui rebajando. Ya vamos a ver cómo se emplea el bisturí, no se preocupen. Pero igual, al ya rebajarse eso, igual se va a notar acá el núcleo del eloma. ¿Se fijan? Porque eso estaba así, en teoría. ¿Cierto? Como rebajé todo eso, igual quedó ese núcleo. Y ese núcleo es el que hay que sacarlo con el mismo bisturí, pero con otra hoja, que es la número 15, y efectuar un tratamiento que se llama elotomía. Elotomía vale decir extirpar el eloma, ¿cierto? Se puede hacer con un bisturí número 15, pero también se puede hacer con... ¿Están ahí o no? Chicas. Profesor, sentamos. Porque se les apagó el video. No los veo. Bueno, entonces dije que se puede hacer con un bisturí. O sea, este tratamiento de anatomía se realiza con un bisturí o con una fresa, que se emplea con un torno. Ya, igual lo vamos a ver, pero estamos viendo primero la dinámica
de las hiperkeratosis. Eso es más o menos lo que explicamos en la clase pasada, agregándole ahora un poquito más la parte técnica, ¿cierto? Entonces el podólogo, resumiendo, primero hace un pequeño diagnóstico de qué tipo de lesión se trata, si es keratosis, hiperkeratosis, eloma. Ya sabe que si es hiperkeratosis y no tiene núcleo, voy a hacer solamente con el trabajo del bisturí, lo voy a rebajar hasta dejarlo lo más parecido a la piel, rebajar ese sobrelevantamiento, ese lomotor. Ahora, si yo determino que aparte de eso tiene un eloma, tengo que sacar ese eloma, ¿cierto? Y lo voy a hacer con un bisturí o con una fresa mediante el uso de un torno podológico. Y ese procedimiento se llama elotomía. El sacar la hiperkeratosis no habiendo núcleo se llama, ¿cierto?, resecado. Resecado. Cuando yo, mediante un bisturí, saco una hiperkeratosis, la voy desnudando, ¿cierto?, con el bisturí, ese procedimiento en podología se llama resecado, ¿ya? Que en el fondo significa eliminar la hiperkeratosis en delgadas capitas. Hay una técnica que la vamos a ver también, no es cosa de empezar a pasar el bisturí, lo vamos a aprender, pero no se preocupe. Entonces, con un resecado que se realiza con un bisturí, yo elimino las hiperkeratosis, ¿cierto? Y una vez eliminada la hiperkeratosis, puedo hacer el tratamiento de elotomía. Ojo, pregunta de prueba. Para hacer una elotomía, primero tengo que devastar la hiperkeratosis, resecar la hiperkeratosis, por supuesto. Nadie puede sacar ese núcleo sin rebajar primero la hiperkeratosis. Ese es un error muy común de muchos podólogos que al ver un eloma inmediatamente toman el bisturí y empiezan a sacarlo. Error. Primero hay que resecarlo, rebajarlo. ¿Ya? Está. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor, no hay problema. Y más claro. Ya. Ahora, el profesor Francisco le explicó que esta hiperkeratología adquiere diferentes formas, ¿cierto? ¿Cómo se forman estos? Él lo explica ahí en periodo, ¿cierto?, de inicio, periodo doloroso, periodo ortotricio, al final, qué sé yo. Eso, como es parte dermatológica, yo no lo voy a ver, sino que yo me voy simplemente a ver desde el punto de vista podológico dónde se ubican. ¿Con H ubican o no? No, ¿No? sin H, profesor. ¿Y por qué se ve tan feo? Profesor, una pregunta. ¿Ah? Profesor, una pregunta. Sí. En la ficha, yo tengo, o solo depende de lo que yo quiera establecer, señalar en qué periodo está ese loma. No, no necesariamente. Lo único que tiene que diferenciar es que está, digamos, en qué lugar está ubicado, hacerlo en la topografía podal, colocarlo en tal parte, hacerle el signo y punto. Ahora, si fuese muy relevante indicar en qué periodo está, después lo pones en observaciones. Pero inicialmente no se establece en qué periodo está, si está en un periodo de inicio, en un periodo doloroso, un periodo de crecimiento, no. Por lo menos no es común que se haga. Además que, en honor a la verdad, es bien complicado saber en el estado que está el eloma, porque hay, por ejemplo, en el último estado, cuando ya hay infección, ¿cierto? Ahí sí uno puede darse cuenta, pero en qué estado está es difícil porque uno no lo ve. Uno ve en forma externa eso, ¿ya? Por eso, pero ustedes tienen que saberlo por la parte dermatológica que existen estados, ¿ya? Pero en el caso nuestro, de técnica, lo que vamos a ver, dónde se ubican
estamos hablando de los elomas, y donde se ubican y la forma que adquieren. Esto es los elomas. O sea, estamos hablando de una hiperkeratosis que generó una elosis. Y ahí se pasa a llamar eloma, ¿ya? Entonces nosotros vamos hablando de se ubican y qué nombre le da el podólogo dependiendo de dónde se ubican. Algo creo que mencionó el profe Francisco, pero ahora lo vamos a profundizar. Y la forma que adquieren, porque ese núcleo, esa elosis, yo la dibujo así, pero no siempre es así. Tiene diferentes formas y eso es lo que vamos a ver también. Ya, entonces vamos a partir indicando aquí con mi ayuda de memoria porque a ver, me olvido. Ya, el primero que vamos a ver van a ser elomas marginales. Igual va a quedar grabada esta clase, más lo que están ustedes en forma presencial, y voy a tratar de hacer una guía, digamos, porque es más complicado hacerla en el computador porque hay que hacer dibujitos, pero voy a tratar de hacer si se las mando. Pero con esto yo creo que van a quedar. Entonces, elomas marginales, y vamos como siempre dibujando aquí. ¿Ya? Ahí están. ¿Cierto? Entonces, eso está por dorsal. Ya sabemos al dibujar las uñitas que estamos hablando de una vista dorsal. ¿Cierto? Entonces, estos elomas marginales se ubican, ¿cierto?, en la articulación metatarsofalángica del quinto ortejo, acá. Ahí se ubica. O sea, en otras palabras, en el dedo pequeño, en el quinto ortejo, en la articulación metatarsofalángica, ahí se ubican y reciben el nombre de elomas marginales. Es muy común eso, ¿eh? Voy a agrandar esto y lo voy a hacer como con una radiografía. Ahora voy a ponerle piel. Y ahí está la uña. Eso está agrandado, ¿cierto? Ahora dijimos que la articulación, ¿cierto?, metatarsofalángica o interfalángica era, si era metatarsofalángica era acá y si era interfalángica era acá, ¿cierto? Y estos elomas marginales, ¿cierto?, la definición bien establecida indica que son ubicados en la región dorsal e interfalángica del quinto ortejo. Interfalángica, o sea, puede ser aquí o puede ser aquí. Podría tener los dos también, pues. Ahí. También se conocen como elomas, ¿cierto?, dorsales del quinto ortejo. ¿Ya? Hay libros españoles que hablan de lomas dorsales del quinto. ¿Por qué dorsales? Porque están por la parte dorsal del pie y obviamente están en el quinto ortejo. Son propios de ahí. Este no se llama eloma marginal. Este tampoco. Solamente los marginales son los del quinto ortejo. ¿Estamos? Entonces cuando ustedes dibujen en la ficha eso, ya todo el mundo sabe, no es necesario escribirlo, que se trata de un eloma marginal. ¿Ya? Ahí está el primero. Vamos a bajar eso por...
si lo requerimos. Ahora vienen los elomas dorsales. Y estos elomas dorsales, aquí sí se refiere a cualquiera de estos tres ortejos. Inclusive el del alus. La palabra es ayusa, porque alguien me escribió en una ficha mala ahí. Es ayux. Ese es el nombre del dedo, del primer ortejo, el dedo mayor. Ayus. ¿Ah? Para que no se olvide. Profesor, Ajá. consulta, es que si el eloma se encuentra en la cara externa del quinto tejo, también se llama, que se ubica así como en el roce afuera. No, ese no, aquí solamente por dorsal, en esta parte dijimos. Si se ubica por acá, tiene otro nombre. Ya. Es que yo en el examen físico que hice, ahí encontré un eloma, pero como en la articulación... Pero dama, ¿estaba segura que era un eloma? ¿Tenía núcleo? O sea, que se veía un callo y ahí se ve como un punto al medio. Por eso que te digo, hay que primero, al principio es medio complicado para ustedes determinar eso, pero primero hay que determinar si es una hiperkeratosis o es un eloma. El eloma es la hiperkeratosis que generó un núcleo en el óseo. Entonces lo que tú ves por acá generalmente, por el ladito, no son elomas, son hiperkeratosis. Ya voy a explicar cómo me puedo dar cuenta clínicamente cuando es eloma o cuando es hiperkeratosis. ¿Ya? Acuérdense eso. Se lo voy a hacer al tiro porque si no se me va a olvidar. Dijimos que la piel está rosadita, aquí está media amarilla y al medio está muy dura y concentrada. Es una prueba clínica. La otra prueba clínica es que yo tomo mis deditos, me ubico al centro de la hiperkeratosis y trato de moverla. Si toda esa masa endurecida, esa hiperkeratosis, se desplaza, yo puedo asumir que se trata de una hiperkeratosis. En cambio, cuando lo pongo y trato de moverla y siento como que esa dureza está como pegada, está como clavada ahí yo puedo sospechar que se trata de un eloma. Esa también es otra prueba que se puede hacer. Tenemos el color, el contorno, ¿cierto? El lomotoro, el poder pinchar con algún punzón y con los mismos deditos tratar de desplazarlo. Ahora, una última prueba es que generalmente cuando yo empujo la hiperkeratosis no duele. Molesta pero no duele. Una hiperkeratosis, una dureza grande, yo la empujo así y no duele. En cambio cuando es un eloma, parece que tiene núcleo, y yo en el medio lo empujo, ¡ay! Le va a doler. ¿Por qué? Acuérdense que pasó y entró en la zona, ¿cierto?, de la dermis donde están los terminales nerviosos. Entonces ya tenemos 5 maneras para darnos cuenta cuando es un eloma o cuando es una hiperkeratosis. No se preocupe porque al principio es muy complicado si uno no tiene la experiencia, pero después con estos conceptos poco a poco uno va a ir entendiendo. ¿Ya? Eso. Entonces, ahora estamos el primero fueron elomas marginales, que serían los que están por el lado dorsal, pero en el quinto ortejo, que también es un eloma dorsal, si uno lo mira específicamente. Pero ahora, aquí en el nombre de elomas dorsales, cualquiera que se ubica ahí. A pesar de que este también cambia, pero también podría ser un eloma. Ahí también. Todos esos son elomas dorsales, con la gran diferencia que cuando se ubica en el quinto, ese eloma dorsal, yo paso a llamarle marginal, como el que vimos anteriormente. ¿Estamos? Entonces, para que noten ahí, aparecen los elomas dorsales, aparecen en la región dorsal e interfarángica de los ortejos, especialmente en el segundo, en el tercero y el cuarto.
segundo, tercero y cuarto. ¿Estamos? Si apareciera en el quinto, cambia de eloma dorsal y pasa a llamarse eloma marginal. ¿Ya? Si se van perdiendo me avisan, ¿eh? Ya, ahora tenemos los elomas. Vamos a escribir así para elomas periunguiales, ¿cierto? Acuérdense que aquí unguial significa uña y peri alrededor, o sea, estos son elomas que se ubican alrededor de la lámina unguial, principalmente en los surcos periunguiales. Esos serían los surcos periunguiales. Vamos a dibujar acá. Ahí tendríamos un dedito con una uñita. Los surcos periunguiales son estos, entre el borde y la uña. Un borde periunguial, otro borde periunguial. Cada uña tiene dos bordes periunguiales. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esos son los bordes periunguiales. Si bien es cierto, dice periunguiales, que alrededor podría ser aquí también, pero nunca he visto un eloma acá. Y acá no, porque es el borde libre y no hay nada que hacer. Entonces serían acá. Se ubican en estos canales, que se llaman canales periunguiales, ¿cierto? Por ejemplo, ahí. ¿Ya? La característica que tienen, que son muy chiquititos, pero si uno se los observa con detenimiento se va a dar cuenta que en el borde periunguial hay una pequeña queratosis, a veces hay que mirarla con lupa, y al medio generó un eloma, un clavo córneo. Son muy chiquitos y son muy dolorosos. Chicos y dolorosos. Entonces basta que yo presione un poquitito ahí y duele mucho. Esto suelen muchos pacientes y muchos podólogos erróneamente y lo confunden con una onicocriptosis. Se presenta el paciente y dice: tengo un dolor terrible aquí en el borde de la uña, y la gente dice: ah, es una onicocriptosis, y corta. Error, nunca fue onicocriptosis, era un eloma periunguial, que son muy chiquititos, muy dolorosos y se ubican en los canales periunguiales. ¿Ya? ¿Sí? Otra duda, pero si la hiperkeratosis tuviera la parte superior de la lámina unguial, porque se cortó mucho la uña, entonces hizo ahí la parte superior está la hiperkeratosis. A ver, para entenderte. ¿En la uña me dices tú? Sí, esa es la lámina unguial. No. Se cortó mucho la uña y arriba lo tiene, la hiperkeratosis los dedos. Ah, se rebajó, hizo una pelotomía y tú dices que se forma acá porque la uña quedó rebajada ahí. ¿Eso? Sí, profesor. No hay borde libre entonces. Claro, sí, también lo vamos a ver eso, también tiene un nombre. Pero aquí probablemente lo que hay es hiperkeratosis por roce. Habría que determinar. Claro, habría que determinar si efectivamente aquí hay algún núcleo. Si hay algún núcleo, por ejemplo acá, vamos a hablar que ahí hay un eloma. Si no hay núcleo,
es solamente hiperkeratosis, que es un mecanismo de defensa del dedo, ¿cierto? Donde está muy rebajada para contener el choque que se produce con el calzado. ¿Ah? Ahora, si apareciera acá, tienen el nombre de lomas distales, pero lo vamos a ver también, que aparecen en la puntita de los dedos, como lomas distales. Pueden aparecer justo donde está el borde libre de la uña o pueden aparecer casi en el pulpejo, pero en la parte más distal. ¿Ya? Ahora, estos pedunguales aparecen acá, no aquí. Eso, tienen otro nombre. Ya. ¿Quedó? ¿Más o menos? ¿Sí? Ya. Ahora vamos, estamos nombrando algunos, porque esto es como esta introducción, vamos a nombrar algunos de los más comunes. Después hay muchos, ustedes cuando tienen literatura van a verlos, pero ya saben que dependiendo si es un enoma donde se ubica, adquiere ciertos nombres, pero no es más que eso. Tampoco los vamos a ver todos porque serían miles. ¿Ah? Estos son los más principales que uno aprende fácilmente, ya sabe que tienen nombre, dónde se ubican. Y después eso le dan las herramientas para si se aparece otro y tiene otro nombre, ahí ¿dónde está ubicado? Y ahí uno se ubica. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de los elomas interdigitales. Elomas interdigitales. O sea, una queratosis que genera un elosis, que se llama eloma, pero dice que está entre los dedos, interdigitales. O sea, en los 4 espacios que tiene nuestro pie. Cada de nuestros pies tiene 4 espacios interdigitales. El primer espacio, el segundo, el tercero y cuarto espacio. Lo dijimos, salvo que tenga dedos supernumerares, en un sexto dedo ahí tendría un 5.º espacio. Pero lo normal es que tengas 4 espacios interdigitales. Entonces estos elomas se ubican acá. Pueden ser ahí, 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 o acá atrás también. Cualquiera que se ubica en ese, ¿cierto? Y se llaman interdigitales, por algo están entre los dedos. En el fondo hay que abrir los deditos y están acá, en estos lados. Eso se llama elomas interdigitales. Ahora, les voy a explicar, en este caso merece una explicación un poquito más profunda que los otros, el por qué aparecen ahí. A ver, voy a dibujar, esto lo voy a sacar como una radiografía. A ver, ¿cómo lo hago? Se ve bien, ¿cierto? Ya, acá hicimos una radiografía de 2 ortejos, cualquiera. Aquí, pues, ahora, si esto usted le pone piel, sería así. Aquí estaría la uña. No tan gorda, ahí. Ahí estaría la uña, ¿cierto? Aparecen entre los dedos interdigitales. Ahora, ¿por qué aparecen? Aparecen en el fondo porque una de las falanges, acuérdense que esta tiene 3 falanges, 1, 2, 3, 1, 2, 3, salvo ese que tiene 2. Una de las falanges genera un proceso que se llama exostosis. ¿Cierto? ¿Qué sería una exostosis? Sería un crecimiento exagerado de una porción o un segmento de un hueso. Esa es la definición en general de exostosis. Por si no se lo pasó la profe Jacqueline, se lo va a pasar seguramente. Dentro de la formación de nuestros huesos hay células, ¿cierto?, que se llaman osteoblastos y otras que se llaman osteoblastos.
Son dos tipos de células, no vamos a entrar que lo vea ella, pero la gracia es que uno crea en hueso y los otros disuelven hueso. O sea, son células que unas van creciendo, van haciendo huesitos y las otras los van disolviendo. Y hay un equilibrio perfecto, por eso es que el hueso adquiere esa forma. ¿Ya? Pero en algunas oportunidades hay un desequilibrio en estas células y crece una porción de hueso más allá de lo normal y aparece como un cototito ahí, y ese cototito se llamaría exostosis. ¿Ya? Si yo hago el hueso grande, a cualquier huesito que le aparezca, eso no es normal. ¿Por qué? Porque acá las células que van haciendo hueso hicieron más hueso y las células que deberían disolverlo para mantener la forma no lo hicieron y se produce esa anomalía que se llama exostosis. Ahora, ¿qué pasa? Es común, ¿cierto?, que en los dedos de la falange pase eso. Entonces aquí se produce esa exostosis. Ahora, con el roce y el caminar, esta exostosis golpea esta parte del dedo contrario y empieza con una agresión constante. Por lo tanto, aquí se forma el eloma. Ahí. ¿Cierto? Entonces, clínicamente, si yo, un dedito que está así, entre medio, yo veo que tiene acá un eloma interdigital, quiere decir que el problema está acá al frente. Acá al frente hay una exostosis, y esa exostosis, al ir pegando hacia allá, caminar, va a producir un eloma. ¿Ya? Eso es. Ahora, como están entre medio de los deditos, los espacios interdigitales, estas zonas son de alta sudoración, de mucha hidrosis, por lo tanto son zonas muy húmedas. Por lo tanto, estos elomas interdigitales son los únicos que son elomas blandos, que se llaman. ¿Cierto? Eso se llaman elomas blandos. ¿Cierto? Eloma blando, porque están en zonas de alta humedad. Ese eloma blando, que si uno lo mira, sería la hiperkeratosis, y adentro se ve una cosa así. Es un núcleo como medio difuso, pero es fungoso, es blando. Eso es lo que la gente comúnmente conoce como ojo de gallo. O sea, para que ustedes sepan que el único ojo gallo que existe es el eloma interdigital que está entre medio de los dedos. Los que aparecen en otra parte no se llaman ojos de gallo y tampoco son elomas blandos, son todos los demás elomas duros. Resumiendo, el eloma interdigital es producto de una exostosis de la falange proximal, o sea, la falange que está más próxima, que por roce golpea. Son elomas en zonas húmedas, por lo tanto son blandos, se llaman ojo de gallo, así se conocen, ¿cierto? Son complicadísimos, también son dolorosos y tienen una condición, para que la noten y no se olviden, que en general cuando yo hago una elotomía, saco un eloma, ¿cierto? Porque elotomía era extirpar la elosis, el núcleo, y para poderlo sacar con el bisturí primero tengo que hacer un ablandamiento de la zona, ¿cierto? Y ese ablandamiento se hace con cualquier queratolítico suave con agua, que en el fondo ablanda la zona. Estos no, porque como son blandos, yo no los puedo ablandar más de lo blandos que están. Por lo tanto, la única, y son muy elásticos, vale decir, cuando le paso el bisturí se mueven mucho, porque son muy húmedos. Entonces la única manera de sacarla es al revés, en vez de ablandarlo, los tengo que endurecer, y generalmente se endurecen con alcohol al 70%. O sea, resumiendo, para sacar un eloma interdigital, que es un ojo de gallo porque es interdigital, es húmedo, es blando,
¿cierto? Primero tengo que separar los deditos y tengo que la zona, ¿cierto?, endurecerla, la endurezco con alcohol. Y después procedo con el bisturí a sacar la hiperkeratosis, dijimos primero, y después hago la elotomía. Es complicado. Generalmente también sangra mucho eso. Hay que tener mucha práctica. Al principio cuesta mucho, pero después uno se va acostumbrando. Los famosos elomas interdigitales. Todos los demás elomas, para sacarlos, primero tienen que ablandarse. ¿Sí? Les voy a explicar al tiro que el ablandar en podología tiene otro nombre, ¿cierto? Y ese nombre se llama fomentación. Eso sería en el fondo ablandar una zona. O sea, si yo quiero hacer una onicotomía, cortar las uñas, están muy duritas, y para proceder que sea más fácil, las voy a ablandar, ¿cierto?, aplicando algún tipo de ablandador. En el fondo voy a hacer una fomentación. La palabra ablandar sirve, pero en vocabulario técnico podológico se usa la palabra fomentación. Es re importante porque en las pruebas siempre preguntan, antes de proceder, por ejemplo, a una onicotomía, se realiza una fomentación, que en el fondo es ablandar, ¿ya? Y lo vamos a ver también cuando lleguemos a ese capítulo, cómo se fomenta, qué tipo de líquidos se usan para fomentar, ¿ya? Eso. Ya. Entonces era el interdigital. Mire el nombre curioso este que se llama eloma del alus del quinto varus. ¿Se acuerdan cuando hicimos la primera o la segunda clase que yo les dije que los prefijos y sufijos nos indicaban muchas cosas en salud, pero había que tener cuidado, ¿cierto? Porque habían palabras en algunas oportunidades en que lo que decían no nos explicaba bien ni nos situaba bien dónde teníamos que poner el ojo. Esto es uno de esos casos que yo se los cuento porque es motivo de muchas preguntas, de pruebas, es como para pillar un poco al alumno qué nivel de conocimiento tiene. Primero, si usted se fija que dice eloma del alus, dijimos nosotros que alus solamente se le dice al dedo mayor, al primer ortejo. Pero en este caso, este eloma no está en el alus, esa es la curiosidad, sino que está en el quinto varus, en el quinto, o sea, hasta aquí. Y ese no se llama alus, ese se llama quinto ortejo. Pero el nombre que aparece en los libros es eloma del alus del quinto varus. ¿Se fijan? Entonces cualquiera que no estudió y le preguntan, indíqueme dónde se ubica el eloma del alus del quinto varus, va a decir acá. Porque va a asociar alus por el primer ortejo. Ojo con eso. Este también se conoce como Juanetillo desastre. La verdad que no tengo idea por qué. Y este se ubica en la articulación metatarso-falángica del quinto ortejo. En la articulación metatarso-falángica del quinto ortejo. ¿Cierto? ¿Dónde? Acá. Metatarso-falángica. Entonces aquí estaría el metatarso, una falange
dos falanges, tres falanges, la uña. Aquí, ahí se ubica. Ahí se hace la hiperkeratosis y aparece el núcleo. Ahí. Ese borde. Ahora, ¿por qué se llama juanetillo de sastre? Es como un juanete al revés y seguramente los sastres, me imagino yo que antiguamente como subían el pie para coser, tanto roce en esa parte del pie al ponerse así, se formaría.